Estaba agotada. Pero no era ese cansancio común que desaparece con una noche de sueño. No, era algo más profundo, como si cuerpo y alma gritaran por ayuda al mismo tiempo. La ciudad me devoraba por dentro, bocinas constantes, caras amargadas en el metro, jefes con ojos rojos que parecían vigilarte hasta en sueños. Aguanté mucho. Demasiado. Hasta que una mañana, sin pensar más, cerré el portátil, apagué el teléfono y me fui. No al mar. No a Madrid ni a un spa de moda. Me fui a San Miguel de la Sierra, un pueblo perdido entre las montañas de Guadalajara, donde el tiempo parece ir más lento. Allí mi abuela, en paz descanse, me dejó una casita humilde de paredes blancas y tejas rojas. No recordaba mucho de ella, solo que estaba lejos de todo. Y eso era justo lo que necesitaba. El viaje fue largo. Las carreteras se retorcían entre colinas cubiertas de pinos y encinas, con cercas torcidas que parecían a punto de caer. Iba sola, con 2 maletas y la esperanza de que no estaba huyendo como una loca, sino salvándome. La casa era tal y como la imaginaba, humilde, un poco envejecida, con persianas de madera y una puerta que chirriaba como si se quejara. Dentro olía a polvo, a hierbas secas, a tiempo detenido. No había calefacción. Esa primera noche, cuando la temperatura bajó a 5 grados, temblaba bajo una manta fina, soñando con una chimenea, o con unos brazos cálidos que me rodearan. A la mañana siguiente me puse unos pantalones de pana negra, un suéter grueso de lana color mostaza y salí a buscar leña o al menos a alguien que supiera dónde conseguirla. El pueblo estaba casi vacío, algunas chimeneas humeaban. En uno de los patios, cerca del bosque, vi a un hombre. Alto, moreno, con chaqueta de trabajo y botas enterradas en el barro. Blandía un hacha con fuerza y precisión. Me acerqué. Buenos días. Disculpa que moleste, dije con voz temblorosa. Estoy en la casa de la señora Carmen, la que queda al final del camino. Necesito leña, pero no sé. El hombre se detuvo, se limpió el sudor con el antebrazo y me miró, largo y con calma. Sí, conozco la casa. Abandonada desde que murió tu abuela. Soy Julián. Si no te asustan los forasteros, te puedo llevar unos troncos. Sonreí sin querer. Había algo terrenal en él, algo que me calmaba. Unas horas más tarde trajo una carretilla llena y él mismo ordenó cada tronco con cuidado frente a la entrada. Yo solo observaba, sus hombros anchos, sus manos rugosas tratando la madera con una ternura extraña. Le ofrecí dinero, él negó con la cabeza. Aquí no es como en la ciudad. Aquí se ayuda. Sin más. Se fue. Yo me quedé ahí, de pie, sintiendo por primera vez en mucho tiempo, algo parecido al calor. Esa noche, la casa al fin estaba tibia. Me senté junto a la estufa con una bata de lino clara, calcetines tejidos hasta las rodillas, el cabello suelto y una taza de té de manzanilla entre las manos. Pensaba en Julián. En su silencio. En cómo apareció y ayudó sin preguntar. En su mirada, que parecía esconder historias que uno quiere desenredar con cuidado. Al día siguiente, y al otro, busqué excusas para volver a verlo. Que si me faltaba sal, que si no sabía si era buena la leña de encina. Mi suéter pronto fue reemplazado por blusas más suaves, el cabello en un moño prolijo, un poco de brillo en los labios. No era por él, me repetía. Pero en el fondo sabía que también lo era. Me descubrí queriendo gustar, pero de una forma nueva, ligera,
libre, para mí. Para nosotras. Y cada noche, bajo la manta vieja, pensaba en cómo sujetaba el hacha. En cómo olía a humo y a campo. Y en esas noches, mis pensamientos se volvían menos inocentes. Pero no sentía culpa. Sentía que despertaba. Pasaron algunos días en los que Julián se convirtió en una presencia constante, pero sin invadir. Venía cuando realmente hacía falta. Si llovía mucho, me dejaba leña seca. Si el grifo de la cocina goteaba, él lo arreglaba antes de que yo pudiera pedirlo. No hablaba mucho, pero en su silencio había algo acogedor, como un abrigo viejo que te queda justo. Una mañana intentaba abrir la puerta del viejo cobertizo detrás de la casa. Llevaba un vestido de tirantes ajustado y unas botas de goma hasta la mitad de la pierna. Mi cabello estaba trenzado, pero el viento ya había soltado algunos mechones que me bailaban en la cara. Gruñía en voz baja, tirando de la manija oxidada. No es así, escuché de repente detrás de mí. Hay que empujar desde arriba. Me giré. Era Julián, con una camisa azul oscura arremangada hasta los codos y el pelo húmedo, como si acabara de lavarse en el río. Se acercó y con un solo movimiento abrió la puerta. Gracias, dije con una risa nerviosa. Él se inclinó y echó un vistazo dentro. Hay ratones, murmuró serio. ¿Necesitas un gato? ¿O te puedo traer a la mía? Se llama Frida. Es un poco brava. Reí. Julián no sonreía mucho, pero cuando lo hacía, parecía que todo se volvía un poco más cálido. Esa noche decidí invitarlo a cenar. No por ayuda, sino como mujer, con ganas de compartir algo simple. Preparé papas al horno con romero, unos pepinillos caseros, cocí un poco de mermelada de ciruela y puse una vela en la mesa. Me puse un vestido cruzado azul marino, ligero, con un cinturón fino. Sin sujetador. Con medias hasta el muslo, de encaje. No por seducción, aunque quizás sí. También por mí. Por volver a sentirme deseada sin palabras. Julián llegó puntual, con una jarra de miel y pan casero. Se quitó la chaqueta, se sentó. Y fue entonces cuando noté sus manos, fuertes, curtidas, con cicatrices pequeñas que contaban su historia. Mientras cenábamos, me miraba. No de manera vulgar. Me observaba como quien intenta entender un idioma olvidado. Cuando terminamos, le ofrecí té. Nos sentamos cerca de la estufa. Él se quitó las botas, yo me acomodé con las piernas cruzadas, la tela del vestido subiendo apenas por encima de las rodillas. En un momento, nuestros hombros se tocaron. Pareces de otro lugar, dijo en voz baja. Ni yo sé de dónde soy ya, respondí mirando el fuego. Él calló. Luego, con una suavidad casi temblorosa, tocó mis dedos. No retiré la mano. Al contrario, pasé mis uñas por su palma, dibujando sin hablar. Él no se movió, solo sostuvo mi mano. Ese pequeño contacto fue más poderoso que cualquier beso. Me recorrió un escalofrío. No de miedo. De ternura. De deseo contenido. Julián se acercó y besó mis nudillos, despacio, con respeto. Con deseo, sí, pero sin prisa. Sin hambre. Cubrí su mano con la otra y así nos quedamos. En un silencio que decía mucho más que cualquier palabra. Luego se levantó, se puso la chaqueta,
me miró a los ojos y dijo: «Si quieres que me quede, solo dilo». No lo dije. No porque no quisiera. Porque me daba miedo que, si lo decía, realmente se quedara. Y yo aún no sabía si estaba lista para dejarlo entrar tan profundamente. Pero mi corazón ya me avisaba: no vas a resistir mucho más. Esa noche no pude dormir. Me acosté de lado, con una camiseta fina que apenas cubría mi cuerpo y unas medias altas que dejaban marcas suaves en mis muslos. Me acaricié, no por costumbre, sino por necesidad. Como si mis dedos quisieran entender lo que sus manos no se habían atrevido aún a hacer. No se trataba de deseo vulgar. Era ternura. Una ternura honda que nacía del silencio, del tacto leve, de su voz cuando susurraba. Imaginaba su cuerpo junto al mío, su calor, su olor a pino y humo, y sentía que no había nada más real que esa fantasía compartida. A la mañana siguiente, el sol se colaba en líneas por la persiana de madera. Salí al porche descalza, con una camiseta larga hasta las rodillas. El viento jugaba con mi cabello y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa en mi naturalidad. Sin maquillaje, sin tacones, sin ciudad. Por la tarde, me armé de valor. Preparé un pastel de manzana y caminé hasta su casa, con una canasta colgando de mi brazo. Cuando abrió la puerta, estaba en camiseta sin mangas y pantalones deportivos, descalzo, y me miró directo a los ojos, y luego a mis pies, donde llevaba unas ridículas pantuflas rosas que me puse en el último momento, como si el pudor me hubiera alcanzado tarde. «Traje esto», dije, ofreciéndole la canasta. Él asintió y me dejó entrar sin decir palabra. Su casa era simple pero limpia. Olía a leña de abedul y café recién hecho. Me senté en la mesa, le serví un trozo del pastel en un platito, le pasé un tenedor. Julián lo tomó, pero no comió enseguida. «¿Sabes?», dijo. «Pareces salida de otro tiempo. Así, con esa ropa, con ese olor a cocina lenta. Ya no hay mujeres así en la ciudad». Sonreí. Sus palabras me tocaron de un modo extraño. Me calentaron por dentro. Después me llevó al cobertizo a ayudarle con unas maderas. El cielo se oscureció de pronto. Llovió fuerte. Corrimos hacia su casa riendo, empapados. Mi camiseta se volvió casi transparente, pegada al cuerpo. El agua me corría por las piernas como hilos helados. Julián se quedó parado en la puerta, mirándome. Su mirada era distinta. Más densa. Algo se rompía entre nosotros. Algo también se abría. Entré, dejando huellas descalza en el suelo. Él cerró la puerta detrás. El vapor del calor contrastaba con la lluvia. Se acercó despacio, sin tocarme. Pero lo sentí. Su calor. Su respiración. Su mano tocó mi hombro. Luego bajó por mi brazo, tan lentamente que parecía que soñaba. Me estremecí. «¿Tienes frío?», murmuró. Asentí. Me tendió un viejo batín de franela. Me lo puse encima, pero no lo até. Mi camiseta mojada seguía debajo, marcando mi piel. Vi cómo sus ojos recorrían mis piernas, los muslos que asomaban entre la tela. No se movió. Solo me miraba. Esperaba. Yo me acerqué. Le toqué el pecho con la palma. Estaba tibio, firme. Me rodeó con los brazos. Sin prisa.
Una mano en la cintura. Otra en la espalda. No fue un impulso. Fue una necesidad. De calor. De presencia. De saber que alguien te desea, no por lo que finges ser, sino por lo que eres sin filtros. Nos quedamos así. Largos minutos. Yo con la mejilla en su pecho. Él acariciando mi espalda como quien calma a un animal asustado. Entonces susurró. No quiero asustarte. Me separé apenas, lo miré a los ojos. No me asustas. Me devuelves. Y volvió a abrazarme. Más fuerte. Desde aquella noche todo cambió, sin necesidad de decirlo. No hablábamos de nosotros, ni hacíamos planes. Solo seguíamos el ritmo que la vida en el pueblo parecía dictar, uno que no se medía en relojes ni en metas, sino en gestos, silencios y rituales simples. Empecé a quedarme más tiempo en su casa. A veces dormía allí con la excusa de que su estufa era más potente. Julián nunca discutía. Me ofrecía sus camisas grandes, que yo usaba con un cinturón fino, como si fueran vestidos. Las mangas me caían por las manos, el dobladillo apenas cubría mis muslos. A él le gustaba verme así, lo notaba en la manera en que me miraba mientras tomaba café en la cocina, como si cada centímetro de tela sobre mi piel le perteneciera también a él. Una mañana encontré una máquina de coser antigua en el desván de la casa de mi abuela. Me picó la curiosidad. Fui al mercado del pueblo vecino y compré una tela de algodón fino, azul ceniza, con florecitas casi invisibles. Quise hacerme una camisola larga, de tirantes delgados. Semi-transparente, pero sin dejar de ser recatada. Algo que me hiciera sentir como esas mujeres que no necesitan hablar alto para ser inolvidables. La estrené una noche que lo invité a quedarse. Estaba en la habitación, de espaldas a la ventana, cuando entró. No dije nada. Escuché su respiración al acercarse. Luego, su dedo tocó mi omóplato, muy suave. Se detuvo ahí, como si necesitara tiempo para entender el momento. ¿La hiciste tú? Susurró. Asentí. Es hermosa. Y tú, pareces de otra época. Nos acostamos bajo la vieja manta de mi abuela. Su mano descansó sobre mi muslo, tibia, firme, presente. Me giré hacia él y deslicé los dedos por su mejilla, luego por sus labios. Me sostuvo la mirada. ¿Puedo? Preguntó. No respondí. Solo me acerqué. Sus labios fueron suaves, cálidos. Me tocaba con la delicadeza de quien escucha una melodía muy baja. Mis tirantes se deslizaron apenas, dejando al descubierto mi hombro. Él aspiró el aroma de mi piel con los ojos cerrados, como si fuera primavera. Su mano llegó a mi espalda desnuda. Me arqué, no por mostrarme, sino porque sentía que él me veía de verdad. No con los ojos, sino con la piel, con el aliento, con los nervios. No hicimos el amor. Eso habría sido demasiado ruidoso. Solo permanecimos en ese contacto, en ese calor, envueltos en una cercanía que hablaba sin voz. Yo me dormí con la palma sobre su pecho. Él no se movió en toda la noche, como si tuviera miedo de que si lo hacía, el momento se rompiera. A la mañana siguiente, él ya no estaba en la cama. Sobre la mesa, una nota. Fui por miel. Vuelvo al mediodía. Ponte las pantuflas, el suelo está frío. Me reí.
Era él. El mismo hombre que hablaba poco, pero cuidaba mucho. Ese día recibí una llamada del pasado, un viejo jefe que sabía que me había aislado en el campo. Me ofreció trabajo remoto, como consultora, con horarios flexibles. Una forma de seguir presente en el mundo profesional, sin volver del todo. Lo pensé. Me sentí dividida. El pueblo era paz, pero la ciudad me tentaba con promesas conocidas. Cuando Julián volvió con la miel, me encontró en la misma camisola, mirando por la ventana. Puso el frasco sobre la mesa, se acercó. «Estás callada», dijo. «¿Pasó algo?» Me ofrecieron un proyecto online. Unos meses. Desde aquí, en teoría. Asintió. Apoyó los codos en el alféizar. Su rostro se volvió serio, pero no frío. «No quiero retenerte», dijo. «Pero recuerda, esto no es un escondite. Aquí puedes ser tú misma». Lo miré. En sus ojos no había reproche, solo esa quietud suya, y quizás un poco de tristeza. Los días siguientes fueron extraños, como si caminara sobre un hilo delgado tendido entre dos mundos. Por la mañana, encendía el portátil en la mesa de la cocina, respondía correos, asistía a videollamadas. Por la tarde, salía a recoger moras o ayudaba a Julián a reparar la cerca del gallinero. 2 vidas. 2 pulsos. Julián no preguntaba. Solo estaba. Me traía pan tibio del horno del pueblo, me dejaba flores silvestres sobre la ventana. Algunas noches, mientras yo tecleaba, se sentaba en el porche y afinaba una vieja guitarra que nunca le escuché tocar. No hablábamos de futuro. Solo compartíamos presente. Yo me sentía dividida. En el trabajo, volvía a ser la mujer eficiente, puntual, resolutiva. Con él, era otra. Llevaba vestidos que cosía yo misma, con mangas abombadas y escotes suaves. Caminaba descalza por la cocina. Me recogía el pelo con pañuelos de lino. Y él, siempre con esa mirada, como si supiera que estaba observando algo que podía perderse. Una tarde, mientras yo barría el porche, llegó un correo. Una oferta fija. Salario alto. Contrato indefinido. Oficina en Barcelona, apartamento pagado los primeros 6 meses, un equipo nuevo y un viaje a Europa para liderar una conferencia en primavera. Leí el correo 2 veces. Luego dejé el teléfono boca abajo. Cuando Julián llegó, traía una bolsa con setas frescas y una sonrisa que me dolió ver. ¿Todo bien?, preguntó mientras se quitaba la chaqueta. Me han ofrecido trabajo. Permanente. Bueno. En Barcelona. Se quedó quieto. Luego se sentó frente a mí, con los codos sobre las rodillas. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, dije con un nudo en la garganta. Es una oportunidad que no se repite. Pero también estás tú. Esto. Lo que tengo aquí. Él no respondió enseguida. Me miró con una mezcla de resignación y ternura. No voy a detenerte. Pero si te vas, no pienses que esto fue solo un refugio. Fuiste, eres, más de lo que imaginas. Pero tienes que elegir por ti. Esa noche no dormimos. No hablamos mucho. Solo nos tocamos como quien memoriza la piel. Él besaba mis muñecas, como siempre. Sus dedos acariciaban mis piernas, lentamente,
desde los tobillos hasta la parte interna del muslo, como si recorriera un mapa invisible. Yo lloraba en silencio, sin saber si era por amor o por miedo. Antes del amanecer, me susurró: no digas nada. Solo recuérdame así. Sin promesas. A la mañana siguiente, me fui. No quiso acompañarme. No porque estuviera herido, sino porque entendía que, si lo hacía, yo no me iría. Conduje hasta la autopista. Paré en una gasolinera. Miré al cielo. Al suelo. Al horizonte. Y entendí. Di media vuelta. 2 días después, regresé a San Miguel. Pero su casa estaba vacía. La puerta cerrada. El jardín sin cuidar. Parecía que nunca había estado allí. Solo en el porche encontré algo: mi camisola azul, doblada con esmero, y una nota escrita a mano. Asterisco: si alguna vez quieres desaparecer del mundo otra vez, estaré en el bosque. Donde una vez escuchamos a la tórtola. Aún recuerdo tus muñecas. Asterisco.